Hola amigos, soy Javadev, bienvenidos de vuelta al canal después de una larga pausa. No voy a perder el tiempo explicando por qué no he subido vídeos y demás, creo que os lo dije en las últimas actualizaciones. En vez de eso, vamos a empezar un proyecto de forma relámpago, es decir, vamos a instalar todo el entorno rápidamente, a escribir nuestra primera clase. Y en este caso, veréis que la carpeta se llama City Builder y hace un tiempo que llevo pensando en volver a crear juegos en YouTube con vosotros. Las páginas web me aburren un poco a estas alturas, porque es mi trabajo a diario, estoy todo el día haciendo páginas web, concretamente con Java Enterprise, así que prefiero dejarlo para el trabajo, estoy algo harto ya. Pero, en cambio, hacer videojuegos es bastante divertido, más aún cuando puedo hacerlo libremente, sin seguir especificaciones estrictas, ni tener que pedir permiso a managers para todo, o tener que preguntarle al cliente con infinitos emails y reuniones. Es más divertido cuando simplemente te dedicas a programar. Y la cuestión es que, bueno, ya hemos hecho un juego en Java, ya hemos hecho un juego con JavaScript y PHP con la tecnología web, así que he pensado que sería aburrido volver a hacer lo mismo, con lo cual he decidido optar por una nueva tecnología. Y básicamente mi primera idea fue usar C Sharp, pero investigando un poco es bastante jaleo, porque tendríamos que usar Visual Studio, el IDE grande, de Microsoft, con un montón de instalables y de bibliotecas, y realmente no es muy divertido, porque al final se usa mucha tecnología intermedia y cosas preparadas. Otra idea sería tal vez C o C++, pero de nuevo requiere una curva de aprendizaje bastante grande. Así que he optado por una tecnología que a la vez es antigua pero muy moderna porque está de moda, es una de las favoritas de Google y la verdad es que precisamente estoy hablando de Python. No sé si estaréis muy emocionados, os confieso que hasta hace más o menos 2 o 3 semanas no sabía nada de Python, sé programar en otros lenguajes, y Python no debería ser muy complicado de aprender, ya que al final puedes escribir las cosas de forma procedural, puedes escribir código orientado a objetos y demás. Y aunque es un lenguaje viejo, de los 90, es bastante moderno en su concepción. Eso significa que el hombre que lo creó tenía bastante visión de futuro. Y hoy en día este lenguaje se sostiene muy bien. Como os digo, es uno de los favoritos de Google para escribir su inteligencia artificial y demás. En cualquier caso, para lo que nos interesa a nosotros, es bastante cómodo para empezar nuestro proyecto. Recordad que en Java normalmente tenemos que instalar toda la máquina virtual, configurar historias, descargar Eclipse, poner el runtime y demás. Aquí, por suerte, no. Solo tenemos que descargar Python. Está para Windows, Linux, Mac, según lo que uséis. Descargad vuestra versión. No os voy a enseñar cómo se hace porque para cuando veáis este vídeo a lo mejor ya han pasado varios años y la versión ha cambiado, el instalador. Pero es lo de siempre, descargar, siguiente, siguiente, siguiente y ya está. Luego, para codificar, por suerte tampoco vamos a necesitar un IDE. Sé que hay algunos que están interesantes, pero ya estoy harto de los IDE porque son demasiado complejos y no vamos a hacer un proyecto con muchas personas o un equipo grande o cosas súper avanzadas. Vamos a escribir código y para ello usaremos Visual Studio Code. Es la versión, digamos, ligera y gratuita. Tampoco tiene mucho que ver de Visual Studio, que es un IDE enorme de Microsoft, que puede valer miles de dólares, que se usa para crear grandes aplicaciones y demás. Pero en nuestro caso, desde que Microsoft sacó Visual Studio Code, ha revolucionado, digamos, los clientes o los programas para escribir código, porque este es bastante ligero, es bonito, funciona bien, admite un montón de cosas y de funcionalidad. Así que, ¿por qué no? Descargarlo e instalarlo. Y al final, bueno, cuando ya lo tengáis, de una u otra manera, podéis abrirlo para ver la pantalla de bienvenida por primera vez, que es algo así, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crear nuestro primer archivo. No sé si os podré enseñar esto muy bien, porque ya lo tengo hecho, pero no creo que os cueste mucho. Vamos a crear un archivo, escribid lo que sea, da igual, o sin escribir nada, y vamos a hacer un control S y vamos a intentar guardar en la carpeta que ya he preparado un archivo. Vamos a llamarlo, para que sea nuestro primer archivo del juego, ventana, como si fuera una clase con la V en mayúscula, y la extensión va a ser, bueno, vamos a dejar que lo ponga Python. Buscad Python no, Visual Studio, vamos a dejar que lo ponga así, ¿de acuerdo? Como veis, Python admite toda esta serie de extensiones
de las cuales no tengo ni idea. Como os digo, solo llevo programando en este lenguaje durante unas semanas y hasta ahora lo único que puedo deciros es que me he leído un tercio de un libro bastante bueno y he visto bastantes páginas web donde se ponen segmentos de código y así es como he ido pillando ritmo. Sé que Py es la extensión normal y también hay una variante CPy que compila Python como en código C, que luego no se puede decompilar de vuelta fácilmente, pero tiene un gran rendimiento. No lo sé, el caso es que da igual, vamos a usar esta extensión, ¿vale? La guardamos y como veis, a mí automáticamente, como ya tengo estas extensiones instaladas, se me detecta el Python que tengo y el lenguaje. Pero a vosotros esto no os va a pasar porque tendréis el Visual Studio recién instalado en limpio y no tendréis nada más. Pero os va a salir una sugerencia en algún sitio de la ventana que instaléis Python. Así que la extensión que vais a necesitar, si clicáis en estos cuadritos se ven, es esta, es Python, ¿de acuerdo? Y si no me equivoco, junto a ella se instalará Yuppie, que es una especie de integrador de varios lenguajes. Cuando instaléis Python, eso os va a dar casi todas las herramientas que necesitáis para hacer debugging, es decir, ver línea a línea el código, os remarcará los errores, las alertas dentro del código para ver qué está pasando y qué está mal, os dará consejos sobre lo que está mal, os dirá en qué línea está el error, os coloreará la sintaxis para que os ubiquéis mejor sobre el código. Y el tema es que cuando lo instaléis, os va a pedir que le digáis dónde está el ejecutable. De nuevo, lamentablemente, y me avergüenzo, no sé abrir esa ventana de nuevo. Porque mientras no tengáis el ejecutable puesto, que es lo que veis aquí abajo, os va a pedir que le expliquéis en qué ruta está Python, el ejecutable. Y tendréis que ir a un JSON y meterlo en el texto. Básicamente, si sostengo aquí el ratón, veréis que es AppData Local Programs Python, Python-exe. Esta parte, como os digo, el tutorial no va de esto. Bueno, tutorial o serie o como lo queráis llamar. La verdad es que me da un poco de vergüenza llamarlo tutorial a estas alturas viendo lo que hay por ahí en YouTube. Tutorial suele ser algo malo, pero esto no va a ser algo malo, ¿de acuerdo? Así que, como os digo, si esta parte os confunde un poco, buscad un poco en Google y ya está. Básicamente os pedirá Visual Studio que escribáis dónde está el ejecutable de Python para poder utilizarlo. Cuando todo esté correcto, posiblemente tengáis que reiniciar varias veces el IDE, cerrarlo y abrirlo. Estaréis así, es decir, veréis que se os detecta la versión, que posiblemente será más que la mía, porque yo lo he instalado ahora, pero cuando este vídeo lleve un tiempo, habrá pasado meses y habrá versiones nuevas o años. Y también os dirá que es Python. Vale. En cualquier caso, cuando estéis listos, lo que puede que os cueste 2 minutos o 2 horas, no lo sé, según vuestra habilidad. Vamos a empezar, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es declarar una clase, porque voy a intentar que todo el juego esté escrito con el sistema de programación orientada a objetos. Vamos a crear nuestra primera clase, a ver si hoy podemos abrir una ventana, aunque sea vacía, lo cual sería súper rápido, porque con Java tardaríamos mucho más. Y en web no tanto, pero es mucho más lioso porque JavaScript no ofrece tanta estructura de objetos como interfaces y similares. Con lo cual Python, vamos a crear una clase, ventana, de acuerdo, 2 puntos. Notad que en Python no se usan tanto marcaje, es decir, no suele haber corchetes o llaves o paréntesis o puntos y coma. Se usa la indentación y a ver, sí que se usan algunos marcajes, pero el mínimo necesario. Creamos la clase, ya tenemos la clase. Si guardamos, notaréis enseguida que ya se me están ofreciendo errores, como por ejemplo que esto no está esperado. Bueno, es porque la clase está vacía. Unexpected TOF es end of no sé si folding o lo que sea, pero bueno, la cuestión es que como la clase está vacía, pues no tiene sentido. Así que vamos a crear un def 2 /, init. Y esto es como el constructor. Si ya habéis programado en otros lenguajes, sabréis que el constructor es lo primero que se ejecuta cuando creamos un nuevo objeto, una nueva clase, ¿de acuerdo? Así que digamos que aquí vamos a iniciar la clase. En Python además se pasa un objeto o un argumento llamado self. No preguntéis por qué, es así. En mi opinión, si siempre se pasa self, entonces lo mismo podría no pasarse nunca. Pero bueno, yo no soy el diseñador, no estoy cualificado para diseñar lenguajes, ellos sabrán. De acuerdo. Vamos a pasarle 2 argumentos, el ancho y el alto.
Y sí, voy a intentar programar todo el juego en español donde sea posible, porque habrá cosas que estén en inglés por los frameworks y las bibliotecas y las APIs que vamos a usar. Pero la verdad es que no me avergüenzo de programar en español. No sé por qué la gente se empeña en que todo tiene que ser en inglés. Cuando, cuando estás debugueando código, es decir, entiendo el inglés bien, pero si puede ser en español, ¿por qué molestarse en hacerlo en inglés? Además de hacer el ridículo, si no sabes inglés del todo bien, acabas escribiendo cosas extrañas. Bien, así que este es nuestro constructor. Para definir los atributos de la clase ventana, simplemente hacemos self.ancho igual a ancho. Es decir, que vamos a tener un atributo llamado ancho que va a iniciarse como el ancho pasado por argumento. De lo mismo vamos a hacer el alto. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí lo básico. Ahora, para construir la ventana, obviamente no vamos a hacerlo desde cero. Python es un lenguaje de alto nivel que se ejecuta, como os he dicho, en Windows, en Mac, en Linux. Así que las cosas las hace internamente sin que nosotros sepamos muy bien cómo funciona, pero eso está bien porque tampoco nos interesa del todo. Vamos a importar una biblioteca. Lo bueno de Python es que trae muchísimas, parecido a Java, de serie. No tenemos que descargar ni hacer nada adicional. Vamos a importar, escribimos from tkinter, que es el módulo del cual vamos a importar, e importamos por ahora tk, ¿de acuerdo? Tk es la biblioteca que permite crear ventanas. Así que vamos a crear self ventana igual a tk y los dos paréntesis. Como os decía, si ya sabéis programar otros lenguajes, notad que hasta ahora al final de las líneas no ponemos punto y coma porque no se usa en Python. Y ahora cuando iniciamos la clase, notad que no ponemos new como en otros lenguajes, donde tenemos que declarar que es una nueva instancia. En este caso, simplemente con poner tk y los paréntesis, Python ya entiende que estamos inicializando un nuevo objeto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a crear el título para que la ventana tenga un título, self.ventana, y accedemos a su atributo title. Como os decía, veis, esto está en inglés, no lo puedo evitar. Y por aquí le vamos a pasar el título. ¿De qué va a ser el juego? Bueno, no os lo he dicho todavía. Va a ser un city builder, es decir, un juego de estrategia 2D donde vamos a construir una ciudad o algo parecido. Ya os diré más en profundidad el concepto cuando avancemos. Va a estar basado en un mundo más de fantasía, pero creo que es un género interesante que nunca hemos intentado. Hemos hecho otros juegos en el canal como plataformas o rol o algo así, pero la estrategia no, y es muy interesante. Tipo, no sé, juegos como Caesar, como Zeus, o más recientemente, puede que hayáis visto el Industries of Titan. Está en la Epic Store, donde se puede comprar en Early Access, o en Steam, donde todavía creo que no está disponible, al menos a fecha de este vídeo. Algo así, ¿de acuerdo? Vamos a llamarlo, por ejemplo, Dungeon Manager, ¿vale? Ya veréis de qué va todo el rollo. Puede que algunos os lo podáis imaginar si os dedicáis a leer mangas y a ver animes. Bien. Además, para dibujar en ventana vamos a necesitar un canvas. Esto es muy parecido a Java o JavaScript. Creo que en cualquier lenguaje visual se usa. Y es básicamente un componente que permite dibujar sobre él pues rectángulos, píxeles, imágenes, fotos y animarlo a gran velocidad. Así que importamos el canvas del mismo módulo que ya veis que se encarga de los gráficos. Y hacemos que se inserte en la ventana, ¿de acuerdo? Así que self, voy a llamarlo lienzo, que es lo que significa canvas en inglés, es igual a canvas. Y aquí tenemos que iniciarlo con una serie de parámetros. Primero tenemos que decirle en qué ventana va a ir, que va a ser self ventana, ¿de acuerdo? Luego el fondo, BG, el color, pues vamos a hacer que sea white, porque en realidad white es un parámetro que ya existe en Python, así que lo podemos pasar así, pero también podríamos pasar un color hexadecimal. Aunque en realidad no sé para qué, porque lo obvio es que el fondo del juego sea blanco, ¿de acuerdo? Como veis, estamos pasando los argumentos con igual y comillas, ¿vale? Así que ahora vamos a pasar el width, que es el ancho, que va a ser self.ancho, ¿de acuerdo? Lo hemos iniciado aquí más arriba. Además, nos faltaría el alto. Height es igual a self.alto, ¿de acuerdo? Y con esto ya tendríamos iniciada el canvas dentro de la ventana con el tamaño deseado. Bien, para que
funcione, tenemos que hacer que todo se combine y se prepare. Esto es alguna historia interna que no entiendo del todo bien, pero solo es esta sentencia. ¿Vale? Esto hará que se prepare toda la ventana con el canvas, de forma que se convierta en un componente, porque hasta que no hacemos esta sentencia entiendo que el canvas no se acaba de incluir en la ventana, ¿de acuerdo? Bien, además, como ya os imaginaréis, vamos a tener que, si ya habéis visto alguno de mis otros vídeos sobre cómo hacer juegos, vamos a tener que crear una especie de temporizador que nos permita ejecutar el juego a una serie de veces por segundo. Normalmente, sabéis los famosos 60 frames por segundo, que suele ser un estándar, que es para que el juego se vea de forma fluida, que no haya saltos o tirones o lag. Si estáis muy metidos en videojuegos, probablemente os sonará el debate de si la Play 4, la Play 5, la Xbox One X, si pueden funcionar a 60 frames por segundo en 4K, si baja a 30 o a 20 y se ve como un pase de diapositivas, si la Master Race de los jugadores de PC puede ejecutarlo a 240 frames por segundo. Bien, pues es todo esto. Vamos a intentar crear un sistema de temporización que nos permita funcionar a 60 frames por segundo. Oh, amigos, la magia de la edición. Me he tomado un descanso de casi 12 horas, pero vamos a seguir donde lo habíamos dejado. Puede que notéis que mi voz está ligeramente más destruida, pero aún así no creo que tengamos ningún problema. Como os decía, vamos a crear ahora una especie de temporizador que nos permita ejecutar el juego a una cantidad más o menos fija de frames por segundo. Ya os digo que vamos a hacer de una forma superficial y simple por ahora, y más adelante lo complicaremos para que sea más preciso, porque eso va a implicar matemáticas muy serias. Así que ahora mismo no vamos a ir por ahí, ¿de acuerdo? Vamos a crear una variable llamada self.ms por actualización. ms son milisegundos, obviamente, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer que sea 16, porque la función que usa Python para animar acepta un lapso de milisegundos, y eso es una desgracia. Os explico, vamos a sacar la calculadora un momento para que entendáis. Si queremos, por ejemplo, que haya 60 frames por segundo y funcionamos con un segundo o 1000 milisegundos, bueno, hacemos un 1000 entre 60, y ahí veis el problema, no tenemos un número entero. Como la función, como os digo, acepta milisegundos, pues tenemos que tirar con 16 o con 17. Entonces, realmente vamos a usar 16, que nos va a dar un número bastante bueno, creo, que es 1000 entre 16, va a ser 62 frames por segundo aproximadamente, porque el método que usa Python para redibujar no es preciso al 100%. Eso lo explicaré ahora un poco más adelante, ¿vale? Pero bueno, por ahora nos va a servir, así que vamos a empezar. Self APS igual a 0. Esto es una cosa que a mí me obsesiona, pero la gente siempre habla de frames por segundo, pero en realidad los frames solo es el dibujo en pantalla. Está bien, pero es más importante las actualizaciones, que es las veces que se calculan que se calcula el estado del juego, los objetos, la lógica, todo eso. Y luego los dibujos se hacen en consecuencia. Normalmente hay que fijar estas actualizaciones o cálculos a un número fijo, como 60 o lo que sea, y dejar que los gráficos vayan por libre. Es decir, si el ordenador es más potente y puede dibujar más, mejor. Pero en cualquier caso no debería afectar una cosa a la otra, porque luego veréis que muchos speedruns y muchas personas que se dedican a batir récords de velocidad en juegos, parte de su estrategia consiste en atravesar paredes, suelos y demás. Y eso es posible porque a ciertas velocidades, si los juegos no están bien diseñados, digamos que al juego no le da tiempo a actualizar la lógica entre las colisiones, y entonces es posible que el jugador se cuele entre las paredes. No es que eso nos importe en absoluto, porque vamos a hacer un juego de estrategia. Además, que si mi juego fuera tan famoso como para que alguien haga speedruns, estaría encantado. Pero os lo digo como una referencia técnica. Es una chapuza, digamos, que la lógica del juego y los gráficos vayan a la vez, porque eso puede causar serios problemas. Bien, ahora vamos a coger una referencia de tiempo. Por cierto, esto no lo he dicho, es el contador, ¿de acuerdo? La idea es que apunte a unos 60 veces por segundo, aunque como os digo variará. Vamos a coger una referencia de tiempo. Voy a llamarla referencia inicial, y aquí vamos a tener que tirar de una biblioteca más de Python, que va a ser así: import
time, así directamente, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer que time nos dé un perf counter ns, es decir, un contador de nanosegundos, y perf es de performance, es decir, de alto rendimiento. Esto nos da con gran exactitud una estampa de tiempo en nanosegundos. Nanosegundos es un 1 seguido de 9 ceros, ¿de acuerdo? Es decir, un segundo dividido entre 1000 millones. Eso es mucho más preciso que los milisegundos. Y eso nos lo da el procesador con sus cálculos y sus tics, así que es bastante correcto. Y por cierto, esta biblioteca, por lo que he podido informarme, es bastante nueva, es desde Python 3. algo. O sea que en Python 2 algo no estaba. Esto es más reciente. No, nuevo tal vez no estoy seguro de cuántos años tiene, pero desde luego es de la última versión, eso seguro. Vale, entonces aquí es donde normalmente integraríamos la máquina de estados. Por cierto, los comentarios en Python se hacen con la almohadilla. Lo haremos más adelante. Si no sabéis lo que es una máquina de estados, está bien, lo explicaré más adelante. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a empezar. Vamos a llamar a la ventana y vamos a decirle que use el método after, que es para animar, ¿de acuerdo? Tenemos que darle un número, va a ser 0 ahora mismo, y vamos a llamar al método iterar, que no existe todavía, es decir, no lo he escrito. Vamos a dejarlo comentado, si no nos va a dar error. Bueno, si queréis verlo, ¿veis? Nos da error porque no existe tal cosa, ¿vale? Comentamos, fuera, perfecto. Vale. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Podemos preparar también un método para salir de para cerrar el juego, en vez de cerrar la ventana pulsando en el botón de cerrar, una tecla que nos permita cerrar. Esto ahora lo haremos también, estoy tomando notas, ¿vale? Y por último, vamos a hacer que empiece a ejecutarse el juego. El main loop es un bucle infinito que no para de ejecutarse sobre sí mismo y que hace que se siga una y otra vez llamando las mismas instrucciones, ¿vale? Esto va a pasar aquí. Como no lo hemos escrito, pues nos daba error. Vale, si queréis vamos a hacer primero lo más fácil, que es lo de la tecla para el juego. Vale, como os decía al principio, Python no usa llaves o paréntesis similares. Python confía en la indentación, es decir, cada vez que entramos un nivel más adentro del código, le damos al tabulador y nos metemos. En mi caso el tabulador espacia unos 4 veces a la derecha. Vale, entonces como hemos acabado con el init, con el iniciador, vamos a escribir un método nuevo. Vuelvo una vez a la izquierda, ¿de acuerdo? Vamos a llamarlo tecla, vamos a pasarle self y un event. Vale, entonces vamos a ver, ya he escrito el paréntesis como si fuera Java, las viejas costumbres. Si el event char es igual, vamos a poner la tecla Q. Me explico, me gustaría que fuera el escape, pero tengo que pulir un poco ese asunto, porque no todas las teclas del teclado son iguales para Python. Es decir, no es lo mismo una letra, que solo es mencionar la letra, como en este caso, y ya está, que una tecla como escape o F1 o algo similar, que requiere de una biblioteca y de un procedimiento diferente para detectarla, ¿de acuerdo? Vamos a escribir por la consola, saliendo del juego, y vamos para cerrar el juego, tenemos que importar otra biblioteca más, que se llama sys, de system, ¿de acuerdo? Y es sys.exit. Luego aquí podemos pasarle un código de error. Si le pasamos 0 es que se ha cerrado correctamente. Si le pasáramos otro código, entonces es que no, ¿vale? Entonces este es el método que vamos a usar para cerrar el juego. Pero para que se detecte, tenemos que, digamos, hacer que el teclado se detecte en la ventana. Para ello self ventana.bind, que es enlazar en inglés, enlazamos, se hace así, ¿de acuerdo? Es como un tag o una etiqueta para la ventana. Vale, y le pasamos el método que se va a llamar. Vale, ya está.
¿Qué le pasa? Sí, la coma, perdonad, aquí. Notad que al llamar a la función de tecla no le he puesto paréntesis, es decir, no he hecho esto. Porque no lo estamos ejecutando, le estamos diciendo cuál es el método y él ya lo ejecuta cuando aparece el evento. Es un poco como JavaScript, si estáis familiarizados. Es un poco espagueti confuso, pero al final te acostumbras, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a crear el método iterar que está antes mencionado, así. De hecho ya podemos descomentarlo de aquí. Vale, nos da error porque está vacío, ahora lo escribimos. Vale, entonces lo primero que vamos a hacer es tomar una referencia, actualizar nuestra referencia, crear una referencia nueva, que es el momento en el que nos encontramos. De nuevo usamos exactamente lo mismo que antes, lo voy a copiar y pegar. Y esto nos da de nuevo el momento actual en nanosegundos. Ahora, para ver cuánto tiempo ha transcurrido, vamos a crear una variable llamada ms_acumulados, que va a ser igual a referencia actual menos self.referencia inicial. Digamos que esto va a medir la cantidad de tiempo que ha transcurrido entre cada vez que se ejecuta esta función, iterar, o método. ¿De acuerdo? Esto nos servirá para poder hacer un contador de frames por segundo y escribirlo por la consola. Es en realidad no sirve para el juego como tal, pero nos informará de cómo va todo. ¿De acuerdo? Y bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer, aunque parezca un poco extraño, es llamarnos a nosotros mismos, ¿vale? No, perdón, no me hagáis caso. Aquí llamamos a actualizamos máquina de estados. Es lo mismo que os he escrito aquí, ¿de acuerdo? Eso ya lo explicaré. Vale, ahora hacemos el contador. Si ms acumulados dividido entre y como os he explicado, un nanosegundo son 1000 millones. Perdón, un segundo contiene 1000 millones de nanosegundos. Pero queremos ver si ha transcurrido un segundo para escribir nuestro contador. Entonces, los milisegundos que hemos acumulado, que por cierto, esto está mal, solo para que lo sepáis, me he confundido. Esto no son milisegundos, son nanosegundos, ¿de acuerdo? N. Ahora, es que no tenía sentido. Ahora sí, los nanosegundos acumulados los tenemos que dividir entre 100.000, perdón, entre 1.000.000. Es decir, 6 ceros, si no me equivoco, voy a hacerlo de nuevo por si acaso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ver si es mayor o igual que 1000. Parece un poco confuso hecho de esta manera, pero bueno, básicamente, cuando haya pasado un segundo o más, se va a cumplir esta condición. Entonces lo que vamos a hacer aquí es escribir por la consola los APS que llevamos, y le concatenamos self.aps, el contador. Esto en Java, por ejemplo, en JavaScript no hay problema, pero aquí nos va a dar error, porque estamos intentando concatenar un número a un string y parece que Python no puede hacerlo, así que tenemos que usar la función str, rodear el número con ella, para convertir el número en un string, en una cadena de texto. Entonces no nos da más problemas. Una vez escrito el contador, lo que vamos a hacer es reiniciarlo para que vuelva a ser 0, porque ya hemos escrito cuánto hemos actualizado en un segundo. Ahora volvemos a 0 y empezamos a contar de nuevo. Y además, para que siga funcionando, tenemos que volver a reiniciar nuestra referencia, porque queremos contar de nuevo un segundo entero. Es decir, estamos contando las veces que actualizamos y el tiempo en sí en nanosegundos, ¿vale? Con lo cual, de nuevo llamamos a lo de antes, a time, perf, counter, todo eso, ¿de acuerdo? Por cierto, esto no va a funcionar. Necesitamos poner los paréntesis para ejecutar. ¿De acuerdo? Casi se me va. Bueno, no hubiera pasado nada, porque simplemente tendríamos un fallo y lo tendríamos que identificar, pero bien. De acuerdo.
Ahora, volvemos a salir de la indentación porque quiero estar fuera del if, ¿de acuerdo? Y ahora sí, llamamos al mismo método de antes, el de self ventana after. Y en este caso vamos a animar. Vamos a llamar a self ms por actualización y self iterar, ¿de acuerdo? Y además cada vez que se ejecute vamos a hacer que APS gane un punto. Me explico, vamos a ver línea por línea. Antes hemos puesto esto, es para empezar a repetir la acción, ¿de acuerdo? Aquí empezamos a animar, digamos que empezamos a entrar en un bucle infinito que nos lleva a iterar. Y iterar es en sí lo que ejecuta el bucle. En otros lenguajes, si habéis visto mis series de Java o de JavaScript, lo que hacemos es que tenemos un bucle while que sigue ejecutándose hasta el infinito hasta que el booleano que lo controla se pone en falso, que es por ejemplo mientras se ejecuta, mientras está corriendo, lo que sea. Aquí no hace falta. Aquí llamamos al método iterar y el método iterar, una vez que entramos, se llama a sí mismo otra vez, ¿de acuerdo? Una y otra vez, y así vamos a estar hasta el infinito o hasta que salgamos. Es decir, como ya hemos enlazado este evento, cuando pulsemos Q o cerremos la ventana, el juego se detendrá. Pero mientras tanto se ejecutará hasta el infinito. Luego, el tema de APS más igual 1. Sabéis que en otros lenguajes, o en casi cualquier lenguaje, podemos hacer que esto crezca en un punto poniendo dos máses. En Python ese operador desgraciadamente no existe. Por lo tanto, la siguiente forma más corta, el mejor atajo para hacer esto es más igual a 1, perdón. Así que cada vez que actualizamos, sumamos una actualización. Y ya estamos listos para probar qué tal va. Solo nos faltaría instanciar el objeto. Es decir, hemos creado la clase ventana. Como esto es el archivo principal del juego, al menos en un principio, vamos a salir de todas las indentaciones, porque esta indentación es la declaración de nuestra clase, ¿vale? Así que ahora más abajo, como estamos ya fuera de la clase, hacemos que v, por ejemplo, sea igual a ventana. Y recordad que ventana necesita aceptar un ancho y un alto. El self ignoradlo siempre porque es un argumento automático. Así que vamos a hacer que por ejemplo sea 800 por 600 píxeles, ¿de acuerdo? Si todo va bien deberíamos poder iniciar el juego. Para ello, como os digo, tendréis que poner vuestro ejecutable de Python configurado y demás. Y si está todo bien, al pulsar el play deberíamos ver la ventana. Perfecto. Como veis, tenemos nuestra ventana 800 por 600. Si la apartáis y os fijáis en la consola, en la terminal, veis que nos pone los frames por segundo, ¿de acuerdo? Y como veis más o menos son 62, 63. Puede variar porque hay algo de juego. Y como os he dicho, este método no es del todo fiable. Bueno, vamos a probar lo último. Si pulso la Q debería cerrarse. Perfecto. Como veis nos ha dado el mensaje. Vale, perfecto. Va todo como esperamos. Muy bien. Si no queréis que esté la terminal os molesta, darle simplemente al cubo de la basura y os la cargáis. Vale. Pues hemos tenido, yo creo que un buen avance para hacer el primer vídeo. En mi opinión es mucho más rápido que Java o JavaScript. No sé si es porque yo ya sé más o porque me lo he preparado mejor. O pienso que simplemente Python es más simple que Java o que JavaScript en este aspecto. Hemos tenido que instalar menos cosas, menos problemas, menos objetos, menos de todo. No sé, pienso que está bastante bien en general. ¿Qué más? Sí, antes de acabar, un último apunte. Recordaréis que si visteis alguna de las series de cómo se hace un juego en Java, ahí tuvimos que montar un complejo mecanismo con nanosegundos para ejecutar el juego justo a 60 veces por segundo. Luego en JavaScript no tuvimos que hacer eso en el segundo juego que hicimos, porque el propio navegador web ya tiene un sistema que te ejecuta el juego a 60 veces por segundo y es suficientemente listo incluso si cambias de pestaña para que te ahorre batería del portátil o lo que sea y baja el rendimiento, y si vuelves lo vuelve a subir. En este caso esto no existe. Como os decía, el método after, que es el que se encarga de ir animando, se llama cada X milisegundos, que en este caso es 16, ¿de acuerdo? Es lo que hemos puesto aquí.
pero no es 100% fiable, es decir, según lo ocupado que esté el procesador y ordenador, según cuántas cosas estén pasando y demás factores, puede que tarde más en hacer la llamada, o tal vez un poco menos. Y eso no está bien, porque el juego puede bailar. Y lo suyo sería tenerlo a 60 frames por segundo. Como os he dicho, vamos a hacer más adelante un mecanismo mucho más preciso. Ahora mismo no tiene mucho sentido, porque básicamente todavía no hemos avanzado, no tenemos mucha lógica, ni colisiones, ni gráficos, ni nada, así que no tiene sentido preocuparse. Pero más adelante puede que en función de la carga gráfica o de lo que esté pasando en el juego, digamos que existe la posibilidad de que el juego vaya más lento o más rápido. Por lo tanto, vamos a tener que hacer como un mecanismo automático que cada vez que se actualice vamos a tener que contar. ¿Has tardado realmente 16 milisegundos? Si ha tardado 15, ha sido demasiado rápido, tenemos que hacer que frene un poco. Si ha tardado, por ejemplo, 18, es que ha sido demasiado lento, tenemos que hacer que a la siguiente acelere un poco. Y así tenemos que ir acelerando y frenando para lograr que justo se actualice 60 veces por segundo. Pero como os digo, no os preocupéis de eso, lo miraremos más adelante de una u otra manera. Y por ahora, pues ya tenemos la base, tenemos una ventana, la ejecución, hemos escrito algunas cosas, hemos detectado una tecla, yo creo que es un buen comienzo. En el siguiente episodio vamos a dedicarnos a escribir la famosa máquina de estados que habéis visto por ahí, que es básicamente una estructura, no sé si me atrevo a decir simple, pero bueno, una estructura que nos permite diferenciar en qué estado se encuentra el juego. Es decir, estamos en el menú inicial, en el menú de pausa, estamos en el propio juego, estamos en la pantalla de carga. De esta manera podemos cambiar entre una zona y otra y así el código se separa, no tendríamos todo en un archivo de 5000 líneas, sino que todo estaría en su sitio. Y para ello pues utilizaremos el sistema de las interfaces que tiene Python orientado a objetos, que bueno, si no estáis muy experimentados en programación orientada a objetos, ya veréis, no es nada complicado. Así que nada, gracias por ver este primer vídeo después de tanto tiempo, a ver si vuelvo a coger ritmo. Y bueno, he vuelto un poco a un estado primitivo de youtuber. No sé, bueno, youtuber ya es una palabra denostada, de creador de vídeos mejor. Así que básicamente no me importa si os suscribís o si le dais a like, ni nada de eso, porque sinceramente voy a dedicarme a hacer esto por placer, por aprender Python, para hacer un juego que pueda ser interesante o emocionante. Pero la parte de ser un youtuber rico y famoso y no sé qué, todo eso a la basura, a nadie le importa. Y lo mismo con las redes sociales. Estoy considerando pasar de Facebook, de Instagram, de Twitter, de toda esa basura, porque cuanto más tiempo pasa, más evidente se hace que eso no sirve para casi nada, sinceramente. Es decir, está bien si te dedicas a hacer publicidad de cosas o para ciertos temas bastante visuales, si haces fotos, pero en mi caso no tiene mucha utilidad. Si queréis, decidme por el comentario si utilizáis las redes sociales para ver cuándo he subido un vídeo, pero creo que sobra con que lo suba a YouTube. Y si usáis YouTube a menudo o os interesan mis vídeos, pues supongo que ya os preocuparéis de ir revisando a ver si hay alguno nuevo. Así que eso es básicamente, nos vemos en el siguiente episodio. Espero que esto esté siendo más o menos interesante. Y eso, pasad un buen día, una buena tarde o lo que sea, y descansad el cerebro para la siguiente porción de código.